Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo lo estén viendo. Hoy estamos súper emocionadas porque tenemos a una psicóloga estrella con nosotros, María Fernanda, también conocida como Todo es un balance en TikTok y en Instagram. María es una psicóloga clínica y una psicoterapeuta cognitivo-conductual, que yo no sé qué significa eso, así que en algún momento de esta charla pudiésemos indagar un poco en el tema. Pero bueno, hoy estamos acá porque nos han hecho demasiadas preguntas sobre cómo con estas enfermedades tiroideas, como lo es el hipotiroidismo, el cáncer de tiroides, el hipotiroidismo, podemos luchar con las ansiedades, con las depresiones. Incluso hemos estado indagando en este punto de creemos que cosas de nuestros pasados, traumas de nuestros pasados que no hemos podido trabajar, que ni siquiera sabemos cómo enfrentar, han causado estas enfermedades, ¿no? Por malos quizás manejos de emociones, entre otras cosas. Entonces, hoy estamos aquí con María para hablar de esos temas y también para obtener un poquito de tips de cómo podemos nosotras luchar con estas ansiedades, depresiones o cualquier otro problema. Entonces, bienvenida María, estamos demasiado contentos de tenerte aquí. Me da un poquito de miedo porque no sé qué vamos a descubrir, pero estamos abiertas a lo que sea que vaya a pasar hoy en esta charla. Sí, Bueno, Mafe, bienvenida. Estoy demasiado feliz de que estés aquí en este espacio con nosotros para que nos guíes como una verdadera profesional con conocimiento psicológico y quiero resaltar que tu especialidad, o bueno, no tu especialidad, sino que tu conocimiento y donde más te enfocas es hacia el duelo, la ansiedad, la depresión y el autoestima, que todo está súper alineado a las cosas que vivimos los pacientes tiroideos. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, Mafe, es ¿cómo se procesa el duelo después de que te dan un diagnóstico que sabemos que no es de vida o muerte, sabemos que no nos vamos a morir por el cáncer de tiroides, porque gracias a Dios es como le dicen el cáncer más noble, pero o una persona con hipertiroidismo o hipotiroidismo no es un diagnóstico de vida o muerte, pero sí te cambia la vida. ¿Cómo hacemos para lidiar con ese duelo de que ya no tenemos la salud como la teníamos antes? Bueno, gracias por esa bienvenida, muchachas. De verdad que yo estoy súper contenta de estar acá. Como les decía, a mí me encanta esta plataforma que abrieron porque pienso que es parte de todo el proceso psicoterapéutico para muchas de las personas que se van a unir a esta plataforma. Y bueno, con respecto a esta primera pregunta, Isa, em, cuando recibimos pues un diagnóstico, independientemente de que sea de vida o muerte o no, se inicia un proceso de duelo muy importante porque estamos hablando pues de una pérdida de salud, estamos hablando de una pérdida de un estilo de vida, estamos hablando de una pérdida de percepción con respecto a lo que teníamos en mente quizás sobre la normalidad, y es una pérdida de nosotras mismas antes de la enfermedad, ¿no? Del diagnóstico. Entonces, eh, yo creo que dependiendo del diagnóstico, de esa gravedad, eh, las demás personas la pueden percibir como gravedad o como grave, si es debido a muerte o no, pero es que una persona como paciente evidentemente no lo va a vivir así. Claro que esa gravedad se va a medir em, de acuerdo al cambio radical que esa enfermedad viene a traer a tu vida, ¿no? Y a ese torbellino de cosas que a nivel emocional, a nivel de estilo de vida, a nivel de rutinas, a nivel de sensaciones físicas, de síntomas. Entonces, claro que evidentemente para el paciente es mucho más este, claro la gravedad, pero bueno, para eso también está este espacio de psicoeducación porque creo que es súper importante, pero, pero independientemente de que sea debido a muerte, hay un proceso de duelo muy importante. Tú sabes que para mí eso es algo que me impresionó demasiado, que la parte del duelo, como que obviamente yo, sí, o sea, he ido a terapia desde hace mucho tiempo, pero no soy psicólogo, no tengo el conocimiento de los términos.
Y cuando a mí me diagnosticaron con cáncer de tiroides, obviamente empecé un proceso de duelo sin saberlo y toda mi vida cambió, todo fue diferente, toda mi perspectiva. Pasé por la operación, pasé por un tratamiento que se llama yodo radioactivo y después, como a mí me diagnosticaron en octubre y en junio, más o menos mayo, junio, me empezaron a dar unos ataques de pánico, de ansiedad, que o sea, de hecho me medicaron y todo, no dormía nada, porque además uno de los síntomas de la tiroides es el insomnio. Y este fue un momento en el que yo dije, ok, necesito retomar la terapia porque algo está pasando y realmente como que no sé qué es. Y la psicóloga en ese momento me asignaron, como te estaba contando antes, una psicólogo de duelo y apenas me lo dijeron como que sí, te asignamos a este psicólogo y su especialidad es duelo. Yo me quedé como, yo dije, esta gente no está entendiendo porque yo estoy viniendo al psicólogo. O sea, ellos no entendieron toda la historia que yo les acabo de contar y resulta que después de que empecé la terapia y ella tuvo esa primera consulta con ella y me explicó el por qué yo estaba viviendo un duelo, fue como que, wow, nunca lo había visto de esa manera y qué poderoso es entenderlo. Ahorita tú me corregirás, pero las etapas del duelo, empecé a entender como que en qué momento había pasado por cada etapa y siento que eso fue demasiado sanador o liberador para mi experiencia. Yo sí te iba a decir que si nos podías como quizás decir cuáles son esas etapas y cómo ir enfrentándolas, porque yo nunca he ido a un psicólogo, he ido a psicólogos, pero no de duelo. Claramente, bueno, para las que no saben, yo tuve una pérdida de embarazo, claramente pasé por esos procesos, pero no tenía la conciencia de que habían ciertos pasos, cómo lidiar con eso. Entonces, si María nos puedes como dar un poquito de luz en eso. Bueno, el estudio quizás más común con respecto a las fases del duelo habla de 5 fases, que más allá de que ocurran por orden, ok, muchas personas lo viven de maneras diferentes. Pero el último paso sí es el mismo, que es el paso de la aceptación, que es bueno, es el más enriquecedor, es el más satisfactorio, a pesar de que evidentemente es una lucha, o sea, es un proceso que para muchas personas puede ser muy fuerte y doloroso. Pero estas fases son la negación, que es cuando de alguna forma no queremos aceptar eso que nos está pasando. eh, Tratamos de bloquearnos, sí, de no aceptar, de no querer ver, de no querer indagar, de no querer preguntar, porque simplemente no nos puede estar pasando a nosotros. También hay una fase de ira, ¿ok? Que puede ser ira con la vida, de rabia con Dios, con el universo, con las personas, con nosotros mismos, por no cuidarnos, por alguna cosa que hicimos en el pasado, por otras personas, para cada persona es diferente. Este, Hay una fase también de negociación que es como empezamos como, ok, pero así que Dios, ¿qué puedo hacer para que me cures? O yo te prometo tal cosa, o al universo. Es una etapa como, ¿qué te puedo dar para yo realmente poder recibir lo que tanto quiero, que es la salud o la sanación? También una fase de depresión, que bueno, como sabemos, la depresión pues em, es como una condición o una etapa en la que entramos en la que la emoción más presente es la tristeza. Entonces, por supuesto que hay muchísima tristeza, hay muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, em, pero predomina la tristeza. Y por último, pues esa etapa de aceptación. Lo que pasa es que estas fases para cada persona son tan diferentes porque hay, por ejemplo, la habilidad de la resiliencia, es algo que actúa muchísimo cuando nos pasa algo como esto, y las personas resilientes probablemente pasen a la fase de aceptación mucho más rápido que otras personas. Nadie es mejor ni peor por eso, simplemente son personalidades y circunstancias de vida y cómo vemos la vida, nuestras perspectivas de la vida. Pero sí, estas más o menos son las fases del duelo. Yo siento que en mi proceso yo puedo identificar como que cuando pasé por cada una, y creo que lo que acabas de decir es muy importante, más de que no necesariamente son en orden, y siento que a veces
podía como que avanzar en una y volvía a retroceder a otra. Y así, incluso todavía como que ya yo siento que estoy en la etapa de aceptación y ya lo acepté, ya lo pasé y lo viví y todo, pero eso no significa que ya todo para mí haya quedado atrás. Y sé que muchas se van a identificar con eso de que, ok, sí, ya lo viví hace tantos años o ya lo pasé, ya en estos momentos estoy, no sé, en remisión o en la etapa en la que estén, pero de igual manera es un tema sensible, es algo que de repente te puedes poner triste, da mucha ansiedad, además que, bueno, Eli tiene hipotiroidismo y Hashimoto, y que es algo que yo, digamos, yo ahorita tengo hipertiroidismo inducido, entonces tenemos como que síntomas contrarios en muchas cosas, pero el otro día él y yo hablábamos de que igual hay muchos síntomas que sí se comparten. Y uno de esos, Eli, tú me podrás corregir si tú lo sientes o no, creo que es la depresión y la ansiedad que da por consecuencia de cualquier condición tiroidea. Ujú. Y siento que esto es algo con lo que muchos pacientes lidian, que afecta incluso las relaciones interpersonales, eh, porque muchas veces estamos tristes hormonalmente, o sea, no con una razón de que estoy triste porque mi perrito se enfermó, sino estoy triste porque hoy mis hormonas están de esa manera y no lo puedo No sé por controlar. qué, ya. Exacto. Y me gustaría que habláramos también de esa parte de las relaciones interpersonales viviendo con una condición que te hace quizás ser más susceptible a la depresión o a la ansiedad, porque muchas veces los pacientes tiroideos sentimos que las otras personas no nos entienden, así lo expliquemos y desde mi punto de vista, ya tú me dirás, eso es válido, o sea, es válido que mi esposo que no tiene esta condición, gracias a Dios, no lo entienda, pero hasta qué punto como o sea, no sé cómo explicar lo que estoy pensando en este momento, pero como hasta qué punto, digamos, es sano tratar de que la otra persona lo entienda o como que cuántos tenemos que soltar ese control o esa expectativa. Sí, tal cual, Isa. Yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que en terapia eso es algo muy común, es el hecho de que lo que está en nuestro control y lo que no, ¿no? Y qué frustrante es a veces esas cosas que no están en nuestro control porque tenemos una profunda certeza de que si se hicieran quizás como nosotros queremos, todo sería más fácil y todo sería más bello, pero la vida no funciona así. Y creo que en este punto es muy importante que el paciente pues trabaje mucho, llámese en terapia, llámese de manera individual, llámese con psicoeducación, con introspección, con distintas herramientas, esa comprensión y aceptación de que sí o sí, la mayoría de las personas, por no decir todas, al menos que haya vivido lo mismo o algo parecido, no van a comprender por completo lo que están sintiendo. Entonces, y eso pasa en muchas cosas. Yo viví eso con mi mamá. Mi mamá fue paciente de cáncer y bueno, todos a nuestro alrededor, o sea, más allá, o sea, entender por completo lo que ella está viviendo, o sea, no existe. Y ya luego que mi mamá fallece, yo como hija de una mamá que falleció, al menos que una persona haya vivido la muerte de una madre, puede entender lo que eso significa en el día a día. Si no, no. Entonces, la comprensión completa y perfecta para llegar a ese nivel empático que tanto buscamos y necesitamos, pues puede que sea muy difícil, puede que sea muy difícil. Y más allá de que eso haga mal a esa persona, pues por eso hablo de ese proceso que sí podemos controlar de manera individual, que es la comprensión y la aceptación de que eso no hace malos a los demás, sino que este, pues simplemente les va a costar entender todo lo que puede pasar dentro de su cabecita, todo lo que puede pasar dentro en sus emociones, o sea, todo lo que están sintiendo y experimentando. María, Y disculpa que me dime. interrumpa, te tengo una pregunta en lo que estás diciendo ahorita porque me interesa entrar un poquito en el cómo.
Por ejemplo, eh, hay obviamente relaciones que a lo mejor de amistades que no me importa mucho si me entiendes o no, porque yo no estoy viviendo contigo, ¿ves? Porque yo me Total. puedo poner una careta a lo mejor y decir, estoy bien, no me interesa, si no me entiendes, si me entiendes, chao. Pero cuando vives quizás con tus papás o en mi caso con una pareja, ahí la cosa cambia. Porque, por ejemplo, un sábado me despierto, me duele todo, no quiero hacer nada. Y mi pareja se para y dice, estoy demasiado imperactivo, necesito que salgamos, necesito ir a trotar, necesito ir a montarme en una bicicleta, irnos por un track. Y yo me quedo como, ¿qué? No, ya va a descansar, descansar. O sea, y eso, te estoy poniendo este ejemplo ya, obviamente gracias a Dios, uno como que se ha aprendido a comunicar, pero cuando no sabes comunicarte porque el otro no te entiende y tú no entiendes cómo el otro no te entiende, te frustra y empieza por eso. Entonces ahora no solo un sábado, ahora es el sábado y domingo, y ahora es sábado, domingo, lunes, y ahora son todos los fines de semana. ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto de que esta persona que amo y esta persona que me ama nos encontremos y digamos, ok, este es el punto medio? No te voy a entender nunca 100%, pero puedo quizás tratar de verlo de otra manera y uno como paciente decir, ok, esta persona no me va a entender al 100%, no puedo esperar que me entienda al 100%, tengo que ver cómo, o sea, cómo encontramos ese medio sin perdernos en el intento. Es decir, sin empezar a decir, no puedo más, me voy a divorciar. Porque son Mm. cosas que he escuchado mucho de otras personas también. Es el cómo logramos eso? Bueno, es que ahí viene mi tema favorito en terapia, que es este, la asertividad en la comunicación en tus relaciones interpersonales. La asertividad es una habilidad social em, en la que es la capacidad de poder expresar todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que opinamos, todo, niñas, todo, siempre y cuando no le pasemos por encima al otro y siempre y cuando también estemos respetando las opiniones, los deseos, las necesidades del otro. Entonces, ¿qué pasa con la asertividad? Que la asertividad, para que ustedes entiendan lo que es la asertividad, a mí me gusta explicarlo explicando los opuestos a asertividad, que es la agresividad y la pasividad. La agresividad no de los golpes o las groserías, sino la agresividad desde él. Te digo lo primero que pienso, no pienso en cómo te vas a sentir, te voy a hablar duro, sintiéndome un poco por encima de ti. Y la pasividad es un poco el quedarnos callados, no decir nada, porque está mal también porque no terminamos de mandar el mensaje de lo que estamos queriendo decir. Sí. Entonces ahí entra el punto que es el efectivo, que es la asertividad. Para mí es clave, forma parte de llegar a esa estabilidad en la vida porque es necesaria en las relaciones interpersonales. Em, pero cuando yo lo explico con mis pacientes, es cuando uno habla desde la asertividad con las personas y se expresa desde la asertividad, es demasiado difícil, de verdad, es demasiado difícil que el otro no te comprenda. Es muy difícil que no te comprenda, porque la asertividad tiene que ver con de expresar, fíjense la definición, todo lo que queremos, lo que necesitamos, lo que opinamos, Y a siempre y veces eso cuando... da miedo. A Sí, veces da claro, miedo porque nos da miedo cómo van a reaccionar. Claro, claro. Pero es que totalmente. muchas veces esas reacciones vienen es desde no ser asertivos. Ojo, la asertividad es lo mismo que como lo que hablamos ahorita, es algo que nosotros podemos controlar. Hay veces que somos asertivos y igual recibimos una mala respuesta, eso no lo podemos controlar, pero ya tú fuiste asertivo. Pero en la asertividad, pues uno expresa todo eso que siente, todo eso que necesita, todo eso que está experimentando. Le expresas a la otra persona que entiendes cuál es la intención que tiene, que esa persona también tiene necesidades, que quiere ir a trotar, que quiere ir a correr, que quiere ir a saltar y que tú lo entiendes profundamente y Y que que, quiere que tú vayas con esa persona. Es decir, bueno, la claro, idea al final es el convivir, juntos, ¿sabes? exacto, Compartir. pasar tiempo de calidad, tal cual. Para mí Entonces, el tema, perdón, perdón, no, no, Mónica, no, sigue. tranquila, comenta. Que para mí el tema de la comunicación es esencial y de hecho hice un video en TikTok más o menos hablando de este tema porque hace un tiempo puse un video de
cómo los pacientes tiroideos sentimos la ayuda de nuestros familiares. Fue un video que hice con comentarios que recopilé de otras personas de cómo les gustaría que les expresaran la ayuda o cómo sentirse entendidas o etcétera, cómo sienten esa empatía. Y ese video le fue súper bien, lo vio un montón de gente y muchas otras personas comentaron ahí que no se sienten entendidos, que su esposo lo trata mal, su mamá la trata mal, su hermana, su mejor amiga, todo el mundo. Y yo sentí desde mi perspectiva que muchas personas pudieron comentarlo como desde un punto de que somos víctimas de nuestra tiroides. O sea, como que yo soy víctima de mi tiroides porque me dio cáncer de tiroides, porque tengo hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y yo luego hice un video comentando al respecto sobre eso y lo que dije es que desde mi punto de vista, ojo, que he ido a terapia durante varios años, es que yo no soy víctima de lo que a mí me sucedió y no puedo esperar que las otras personas en mi alrededor, porque mi vida haya cambiado, su vida cambie también. Si yo estoy pasando por esto y necesito recibir amor de cierta manera o necesito recibir ayuda de cierta manera, yo lo debo comunicar porque ni mi esposo, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mis amigas viven en mi cabeza y van a adivinar lo que yo quiero o como yo espero que ellos me ayuden. Entonces yo lo comunico y yo también trato de educarlos en el tema, como que ustedes sabían que las personas con cáncer de tiroides sentimos X, Y, Z síntomas o no sé qué, y por eso es que no puedo irme a montar bicicleta todos los sábados o todo eso. Y luego, si las personas que yo educo en el tema y que les digo y les expreso asertivamente, según yo, cómo me gustaría recibir esa empatía o esa ayuda, me tratan mal, X, me gritan o me siguen criticando o se burlan de mí, ya es mi decisión que esas personas continúen o no continúen en mi vida para como yo me quiero sentir mejor. Eso fue más o menos lo que expliqué en ese video. No sé, Mafe, si psicológicamente estás de acuerdo con eso, pero para mí el poder de la comunicación y de la educación en estos temas es muy importante porque es lo único que nos permite llegar a cómo esa otra persona va a actuar sin controlarlo, porque yo te estoy dando todas las herramientas que yo considero. Y si aún así tu comportamiento no se alinea con y no me hace sentir bien, bueno, ya eso está en mis manos nuevamente, el cómo reaccionar ante eso. ¿Me quedo, no me quedo? ¿Sigo alimentando esa amistad? ¿Sigo alimentando esa relación de pareja? O sea, ya que está en nosotros otra vez la decisión. Tal cual. Em, Ahí hay un tema importante y es que la asertividad es muy fácil cuando las personas nos lo facilitan. Cuando alguien nos cae bien, cuando alguien también es asertivo con nosotros, cuando alguien es muy agradable, cuando alguien mantiene una conversación estable, cuando te la facilitan. Es muy fácil. El verdadero reto es cuando los demás nos las complican o cuando alguien nos irrita o cuando alguien nos saca un poquito de nuestras casillas, ¿no? O nos hace molestar. Ahí es donde se complica la asertividad. Por eso yo hablo de que es muy importante que tener en cuenta qué es lo que realmente tenemos en nuestro control, que es nosotros ser asertivos y ya a partir de ahí no podemos controlarlo, pero ¿qué pasa? Porque les dije que cuando somos asertivos es muy difícil que no nos comprendan. Para mí, la persona que logra la asertividad en su vida, la habilidad, o sea, tiene más del 50% de sus relaciones ganadas, porque la persona asertiva sirve de mediador, sirve de tratar de devolver una conversación agresiva asertiva, ¿sabes? Como que, y tratar de que la persona pasiva se comunique más. O sea, ese rol también es de la persona asertiva. Entonces, para mí de verdad, también por experiencia propia, es difícil que una conversación pase a ser algo muy grave
porque yo lo logro mediar, porque tengo las palabras correctas de, ya va, es que no, quizás no me entendiste, quizás esto no era lo que quería decir, tú quisiste decir esto, qué fue lo que pasó, pero qué es lo que te molesta, qué es lo que te detona, pero vamos a hablar, vamos a conversar. Entonces, para mí la persona asertiva tiene mucho ganado porque probablemente vaya a tener relaciones asertivas, pero hay casos de casos, evidentemente, Claro. y ahí es donde entra lo que tú comentas de yo te doy todas las herramientas, pero ¿qué pasa? Que a veces creemos que hemos dado todas las herramientas, pero no las hemos dado por esa misma impotencia y rabia de, epa, pero hasta por mismo sentido común, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está el, el colaborarme, el ayudarme? No porque sea víctima, Isa, pero es que, ok, no son víctimas, pero epa, no es fácil tampoco. O No, sea, claro, obviamente no se le quita, o sea, exacto. créeme que es demasiado difícil eh, vivir con una condición así. Cuando utilicé la palabra víctima, es de sentirnos que como que la enfermedad puede más que nosotros, que muchas veces sí, muchos días sí, pero también hay muchas cosas que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Entonces, Creo, son decisiones, digamos, como para mí, siento que todos los días nos despertamos y tomamos una decisión, por lo menos este fin de semana dentro de la comunidad, yo puse un reto de fin de semana tiroideo y yo dije que mi reto iba a ser no comer gluten porque el gluten me da dolores musculares y articulares y la semana pasada estuve grave con eso. Y yo dije, bueno, este fin de semana mi reto es no comer gluten y mentira, no lo cumplí porque el otro día vino una, bueno, Yumiko, que es amiga de las dos, vino con su familia para mi casa y hice gnocchi, hice unas galletas y dije, bueno, me lo voy a comer. Y obviamente amanecí con los dolores musculares, pero al final del día fue mi decisión. Yo fui consciente, yo dije, ok, yo sé que esto probablemente me pase, pero honestamente es lo que me provoca y es lo que quiero hacer y lo hice y tengo que lidiar con la consecuencia de la decisión que tomé. Claro, quiero tal cual. regresar un momento a un punto importantísimo para ir como sellando este tema de lidiar con personas y con parejas. Em, en mi caso me pasó algo como muy curioso y me gustaría, María, que luego que te comente quizás me digas unos tips de cómo lograr terminar de comunicar bien, ¿no? Pero yo me empecé a dar cuenta, después de ir a terapia, ¿no? De que yo podía implementar aquellos quizá, no sé si llamarlos tips, pero son como herramientas que la psicóloga estaba usando conmigo para sacar mi información, yo usarla con mi pareja. Porque yo me di cuenta que yo estaba tan enfocada en mí, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo estoy viviendo, en lo que tú no me entiendes a mí, que me perdí de él. Ya va, ¿y tú qué sientes? Porque no solamente, esa otra persona no solamente está sintiendo lo que no está sintiendo las consecuencias de lo que tú vives, sino de lo que ellos viven también, porque son unos individuos y tienen una vida y tienen problemas que no han atacado y también tienen traumas. Hay veces que saben que la tienen, hay veces que no saben que la tienen. O sea, distintos retos. Entonces yo empecé a dar espacio a preguntar mucho a mi pareja, ¿por qué te sientes así? ¿Estoy haciendo algo yo que te está haciendo sentir así? Empecé a indagar, a hacer preguntas y me di cuenta que así como yo estaba pasando por ciertas cosas, mi pareja también. En mi caso, mi pareja es una persona que no habla. Yo hablo demasiado. Él no habla nada. En mi caso Él, también. sí, para él es como que no, trauma. ¿Qué me estás hablando? Yo no tengo nada de trauma. ¿Qué, no, qué es esto? No, tú está en la mente. Eso es algo que en el pasado, hoy en día, gracias a Dios, no es así. Pero entonces yo empecé como a abrirlo un poco y me di cuenta de que él tenía cosas que yo estaba mal interpretando, ¿ok? Que yo estaba sintiéndome atacada por ciertas cosas cuando él estaba pasando por ciertas cosas que él tenía que sanar. Y entonces después el sanar esas cosas, la relación cambió por completo. Ahora sí me entiende más. ¿Pero por qué me entiende más? Porque yo empecé a entenderlo a él. Y entonces empezamos un van y ven, un van y ven, un van. Él era mi psicólogo, yo su psicólogo y así. O sea, obviamente no somos profesionales, pero estábamos
Y digo, entonces, ¿cómo hace? Y me tomó mucho tiempo llegar a eso. Te estoy hablando de años, porque yo tengo con mi esposo más de 10 años. Nos tomó demasiado tiempo y fue muy duro porque fue un proceso de vamos a sincerizarnos con todo. Y cuando tú dices eso no es fácil, porque ahí se empiezan a salir cosas que tú dices, no, ya va. Y uno tiene que aprender a ponerse como que a quitar esos sentimientos que uno tiene personales para tratar de ponerse en el puesto de la otra, que es muy difícil. Entonces, ¿cómo hago para ahorrarme todos esos años? O sea, una persona que ahorita nos está viendo que dice, yo estoy en ese momento, no sé cómo. ¿Cómo hago para yo empezar a desarmar psicológicamente a mi pareja y a mi persona y hacerlo de la manera más no fácil, pero la más suave posible? Bueno, Eli, qué curioso, me encanta eso que tocaste. Yo personalmente creo que eso forma parte del proceso de pareja sí, de cada relación. Cada relación es un mundo completamente diferente y a veces hay cosas que se necesitan vivir para aprender porque cada quien aprende de manera diferente. Pero yo creo muchísimo en la prevención. Es parte de lo que más me apasiona de la psicología. No esperar y andar como locos en la vida, pensando que nunca nos va a pasar nada malo, o pensando que somos inmunes y que sí, que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Y bueno, no leo, no me nutro, no aprendo de nada hasta que me pasa lo peor y no me cuido tampoco y no prevengo. No solamente es cuidarse a nivel de salud física, sino también de salud mental. Me acuerdo una paciente que me preguntó, una sola me la ha preguntado, me dijo, Mafe, yo quiero saber cómo yo puedo prevenir la depresión. Y yo dije, ojalá todo el mundo me hiciera Qué esta pregunta. interesante, nunca lo había pensado de esa manera. Interesante. Súper interesante. Y la prevención en la salud mental es clave, porque es que luego de que empezamos el proceso psicoterapéutico nos empezamos a dar cuenta de que, o sea, no era nada, no era algo fuera de mantener una vida sana. Y sana en todas las áreas de vida, no solamente en la amorosa, sino también en la social, en la personal, en la profesional, o sea, es mantener nuestras áreas de vida cubiertas. Pero, ¿cómo prevenir o cómo ahorrarse esos años? Bueno, Eli, yo trabajo con parejas, yo hago terapia de parejas y siempre les digo lo mismo. Somos súper, o sea, tenemos muy poco conocimiento, somos súper inexpertos con respecto al amor y cómo llevar una relación sana a nivel amoroso. Y qué importante, porque es que puedes pasar años sin vivir una relación de calidad. ¿De qué vale una relación por vivirla? Eso no vale de nada. Eso, lo rico es llegar a 50 años juntos, pero no que a los 50 años ya no nos demos ni un beso, ni un abrazo, ni hablemos. No, no, no. O sea, lo rico es llegar a 50 años juntos con una relación de calidad, con sus altos y sus bajos, porque sus bajos también tienen belleza, sus bajos también tienen una sensación de que qué rico poder abrirme contigo, qué rico poder ser transparente contigo, a pesar de que eso quizás pueda hacerte daño, pero poder abrirme y que tú lo hagas conmigo ¿sabes? Algo que trasciende de lo superficial. Entonces, este, pues yo siempre invito, Eli, a la psicoeducación, a la educación en general, porque psicoeducación es un término muy psicológico, pero sí, es que Walter Rizzo, que es uno de mis, yo lo amo, es uno de mis maestros en el amor, este, tiene unos libros espectaculares sobre las relaciones de pareja que para mí todas las parejas deberían leer, tanto los hombres como las mujeres. Danos el título del libro porque lo voy a buscar ya, Sí, por para favor. recomendarlo y que nos pongamos a leer. Amar o depender, ama y no sufras. Tiene muchísimos para rupturas amorosas. Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Em, los límites del amor. Todos esos son de Walter Rizzo, pero Walter Rizzo tiene muchos. Hay que leerlos todos. Y Eli, anótalo, por favor. hay uno que recomiendo muchísimo, que es el que para mí, ese sí es verdad que pareja que no lea ese libro no va para el baile, que es el de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Creo Ok. que el autor es John Gray. Lo tengo en mi lista y nunca lo he leído, lo voy a leer. Ya. Lisa, Es más, book club para Tigerhood. Ya, de verdad que sí. Este, entonces las personas pasan por problemas, en la relación, problemas de comunicación, problemas de del trato y después es como que, ajá, pero
¿Cómo hacemos? Bueno, pero es que eso no es como que un día llega a nuestro cerebro todo lo que tenemos que hacer, eso se tiene que aprender, son habilidades para relacionarnos, Claro. Sí, para tienes mantener toda la... la razón. Entonces, ese es mi mayor consejo porque, bueno, vamos evolucionando ya. Nuestra generación, nuestros padres eran distintísimos a nosotros y en ese momento quizás había información, pero no estaba como esa tendencia o esa promoción a nutrirnos de esa información y aprender. Pero ahorita no hay excusa. Totalmente. Y los dos Yo integrantes de la relación tienen que hacerlo. Me encanta este tema enfocado a la pareja. Se me vienen tantas cosas que quiero decir, pero creo que vamos a tener que hacer otro, podemos hacer de repente un live contigo, Mafe, dentro de la plataforma específico de relaciones de pareja, porque está súper interesante. Pero tengo una pregunta más sobre relaciones interpersonales, no necesariamente de pareja, cuando tienes un diagnóstico tiroideo, sea cáncer, sea hipertiroidismo tipo Hashimoto. ¿Cómo comunicar nuestras necesidades sin sentir que somos una carga para la otra persona? Esto es algo muy común y que muchas personas me han escrito y me han dicho cosas como que hoy estoy sola en la casa y me permito llorar porque nadie me está viendo. O incluso desde mi experiencia personal, recién a mí me diagnosticaron, yo lloraba muchísimo sola, o sea, cada vez que estaba sola lloraba, lloraba, lloraba. También entiendo que es parte del procesar lo que nos está pasando primero y todo, pero luego tuve una cita con una psicóloga, con ella solo tuve una, en ese momento, y me acuerdo que lo que más me quedó de esa terapia fue que ella me dijo, ¿de qué estás protegiendo a las demás personas? O sea, ¿por qué no puedes llorar en frente de tu mamá? ¿Por qué no quieres que ella sepa que te sientes mal? Y luego para mí era como que, porque no quiero que ella se sienta peor de lo que ya se debe sentir. O sea, ¿cómo podemos comunicarnos y no sentir que somos una carga para esa otra persona o que siendo vulnerables vamos a hacer que esas personas estén más tristes de lo que ya pueden estar por el diagnóstico que recibimos? Isa, em, parte de las cosas más espectaculares, más nutritivas, más más satisfactorias, más que llenan más el alma, son las relaciones interpersonales, pero profundas, reales, genuinas, transparentes, las conexiones que no tenemos con todo el mundo, Isa. El hecho de que tú ahí tengas una relación espectacular con tu mamá no es porque sea tu mamá, es porque ella lo ha trabajado también y tú lo has trabajado y se lo ha ganado y tú te lo has ganado y lo han construido. No todas las mujeres se la llevan bien con sus mamás. Entonces, esa conexión es de las cosas más hermosas que hay en esta vida. Pero para poder conectar, tenemos que volvernos vulnerables. A juro, a juro. Entonces, ahorita cuando me hablabas de eso, yo lo conectaba mucho cuando te hablaba de la asertividad con la pasividad. Porque en la pasividad nosotros nos sentimos menos que el otro. En la asertividad, los dos somos iguales. Entonces, yo sé que tú estás necesitando, por ejemplo, en el caso de Eli, correr y trotar, y ojo, o sea, ojalá lo pudiera hacer porque quiero acompañarte, pero yo también estoy necesitando esto. Entonces, no, lo tuyo no es más importante que lo mío, ni lo mío es más importante que lo tuyo, tenemos que llegar a un acuerdo. Trotas un ratico